La función contar.si nos ayuda a contar celdas que cumplen con una condición determinada. Esta función tiene solo dos argumentos. El primero de ellos es el rango de celdas que será evaluado, y el segundo argumento es el criterio que deberán cumplir dichas celdas para ser incluidas en la cuenta. El criterio que indicamos como el segundo argumento de la función contar.si acepta el uso de operadores de comparación, lo cual nos permitirá realizar algunos cálculos de mayor complejidad. Los operadores de comparación que tenemos disponibles son el operador de igualdad, el operador de desigualdad, mayor que, menor que, mayor o igual que, y el operador menor o igual que. Con estos operadores podemos crear el criterio que usaremos en la función contar.si. Pero comencemos con los ejemplos más básicos que nos ayudarán a comprender la manera en que trabaja esta función. En esta hoja tengo una lista de números y quiero saber cuántos de ellos son mayores a 90. En la celda D1 ingresaré el símbolo igual y la función contar.si seguida de la referencia al rango A2 a 21, que es la lista de números que vamos a evaluar. Para incluir el criterio que deben cumplir los números, ingresaré unas comillas dobles y enseguida el operador mayor que, seguido del número 90, y finalmente cierro las comillas dobles y el paréntesis de la función contar.si. Pulsaré la tecla Enter y obtendremos el número 3, que es el total de celdas que tienen un número mayor a 90 y que son las celdas A3, A10 y A13. La última celda del rango tiene el número 90, pero en esta fórmula lo hemos excluido al pedir números mayores a 90. Ahora crearemos una segunda fórmula donde incluiremos el número 90. En la celda D2 ingresaré de nuevo la función contar.si y como primer argumento el rango A2 a 21 y las comillas dobles para indicar el criterio. Ya que ahora queremos incluir el número 90, ingresaré el operador mayor o igual que y el número 90 y cerramos las comillas dobles y el paréntesis de la función y al pulsar Enter obtendremos el número 4, ya que en esta ocasión se ha incluido en la cuenta la última celda del rango que tiene el número 90. Ahora voy a mostrarte una pequeña variante que nos permitirá formar el criterio que deben cumplir los valores utilizando el valor de una celda. En la celda F1 voy a ingresar el número 90, que es el número que vamos a incluir en nuestro criterio, y en la celda D3 ingresaré el símbolo igual y la función contar.si, y de nuevo el rango a evaluar que será la referencia A2 a 21. La diferencia con la fórmula anterior será la manera en la que ingresaremos el criterio. Voy a ingresar las comillas dobles y el operador mayor o igual que y cerraré las comillas dobles y enseguida ingresaré el operador de concatenación que me ayudará a pegar el valor de la celda y enseguida ingresaré la referencia a la celda F1. Cierro el paréntesis de la función y al pulsar Enter tendremos el mismo resultado de la celda superior, ya que estamos contando los números mayores o iguales a 90. Sin embargo, hemos dejado parametrizado nuestro criterio para realizar una cuenta diferente. Voy a cambiar el valor de la celda F1 e ingresaré el número 70 y sabremos la cantidad de celdas que tienen un número mayor o igual a 70. El segundo argumento de la función contar.si nos permite crear criterios utilizando los operadores de comparación y la concatenación de celdas. Si queremos utilizar otro tipo de criterio, será necesario crear una columna auxiliar. Por ejemplo, para contar los números que son impares, no podríamos hacerlo con los operadores de comparación, así que en la celda B2 ingresaré la función es.impar y la referencia a la celda A2 y posteriormente copiaré la fórmula hacia abajo para obtener el resultado de cada uno de los números. Para contar los números que son impares, debemos utilizar la función contar.si sobre esta lista de resultados. En la celda D4 ingresaré la función contar.si y como primer argumento la referencia al rango B2 B21 que contiene los resultados de la función es.impar y quiero saber cuántas de esas celdas tienen el resultado verdadero, que significa que son impares y por lo tanto debo ingresar el valor verdadero como el criterio de la función contar.si. Al pulsar Enter obtendremos el valor 7 que nos hace saber que en nuestra lista tenemos 7 números impares. Debes recordar que cuando quieres hacer algún tipo de cuenta cuyo criterio no puede ser expresado con los operadores de comparación, lo recomendable es crear una columna auxiliar que te ayudará a obtener un resultado que posteriormente será contabilizado por la función contar.si. A continuación haremos algunos ejemplos adicionales, pero utilizando otro tipo de datos, como cadenas de texto o fechas. Activaré la hoja 2 del libro, donde tenemos una lista de nombres, y vamos a contar la cantidad de apariciones de Hugo, Paco y Luis. En la celda D2 ingresaré la función contar.si y el primer argumento será el rango A2 a 21
y pulsaré la tecla F4 para convertirla en absoluta, ya que vamos a copiar la fórmula hacia abajo y queremos que se mantenga fijo el rango de búsqueda. Para el criterio ingresaré comillas dobles y el operador de igualdad y cierro las comillas dobles e ingreso el operador de concatenación seguido de la referencia a la celda C2 que tiene el nombre que vamos a contar y cierro el paréntesis de la función contar.si. Al pulsar la tecla Enter obtendremos el valor 3 que indica la cantidad de veces que aparece el nombre Hugo. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos la cuenta para el nombre Paco y para el nombre Luis con 5 y 4 apariciones respectivamente. En esta fórmula he utilizado el operador de igualdad y la referencia a la celda que contiene el valor que vamos a contar, pero este método no es tan utilizado porque existe una versión abreviada. En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función contar.si y como primer argumento el rango A2 a 21 y pulsaré la tecla F4 para convertir la referencia en absoluta. Como criterio ingresaré solo la referencia a la celda C2 que tiene el nombre Hugo. Observa que no he utilizado ningún operador de comparación y la función se encargará de contar las celdas que tengan el mismo valor que la celda C2. Al pulsar Enter y copiar la fórmula hacia abajo, tendremos los mismos resultados de la columna de la izquierda. Esto nos ayuda a concluir que cuando vamos a contar los valores que sean iguales al contenido de otra celda, es posible omitir el operador de igualdad y simplemente ingresar la referencia a la celda. Enseguida activaré la hoja 3 para mostrarte una cuenta de fechas. En la celda D1 vamos a contar las fechas que sean mayores al 15 de julio del 2020. Ingresaré el símbolo igual y la función contar.si y su primer argumento será el rango A2 a 21 y para el criterio ingresaré las comillas dobles y el operador mayor que seguido de la fecha 15 de julio del 2020. Cierro las comillas dobles y el paréntesis de la función contar.si y al pulsar Enter obtendremos el número 12. Por el contrario, si queremos contar las fechas que pertenecen al mes de diciembre, no tenemos una manera de crear un criterio que haga referencia solo al mes de la fecha, así que necesitaremos una columna auxiliar. En la celda B2 ingresaré el símbolo igual y la función mes, y como argumento la referencia a la celda A2. Excel supone que queremos dar a esta celda un formato de fecha, cuando en realidad es solo un número entero, así que cambiaré el formato de la celda a general y se mostrará adecuadamente el número del mes. Copiaré la fórmula hacia abajo y tendremos lista nuestra columna auxiliar. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función contar.si con una referencia al rango B2 B21 que contiene el mes de cada una de las fechas y nuestro criterio será el número 12 ya que queremos contar las fechas del mes de diciembre. Al pulsar la tecla Enter obtendremos el número 5 que es la cantidad de fechas que pertenecen al mes de diciembre. Como puedes ver, el uso de la columna auxiliar es obligatorio para esos casos en los que el criterio no puede expresarse con los operadores de comparación. Ahora ya sabes cómo utilizar la función contar.si, la cual nos permite utilizar los operadores de comparación para crear el criterio que deberán cumplir los valores que serán incluidos en la cuenta. En caso de no poder usar los operadores para crear el criterio, entonces podemos crear una columna auxiliar sobre la cual podremos basar nuestros cálculos. Es importante recordar que esta función nos permite indicar un solo criterio, y si queremos indicar varios criterios, entonces tendremos que usar la función contar.si.conjunto, la cual revisaremos en otra ocasión.